Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más aquí para compartir con ustedes una reflexión. Aunque como dije los días anteriores, en este tiempo las reflexiones serán un poco más didácticas, porque estaremos hablando acerca de la Navidad y de los elementos que hoy se usan para celebrar la Navidad y para darle el ambiente, como se dice, navideño a esta temporada. Hicimos la aclaración de que una cosa es la temporada de Navidad, que tiene que ver con lo comercial, con todo esto que se ha establecido en el mundo occidental, que sale de lo que es verdaderamente la Navidad. Y otro es la celebración, si es que podemos decir que se debe celebrar del nacimiento de Cristo, donde el principal elemento no tiene que ver con las personas, sino con Cristo mismo, que es el centro de todo esto. Es a Él a quien se celebra y el propósito por el cual Él nació. Bueno, uno de los elementos típicos de la Navidad es el famoso árbol de Navidad, este elemento decorativo típico de la fiesta, que tradicionalmente es un pino, ¿cierto? Que se destacaba entre los otros árboles que mantenían sus hojas. Entonces es el árbol que se usa. Y hoy día, por supuesto, claro, también a causa de muchas razones que serían largas enumerarlas, hoy día estamos usando árboles plásticos artificiales de materiales sintéticos, los cuales se adornan con luces y otro tipo de cosas, guirnaldas, que sirven para darle el toque a este árbol. Ahora, ¿cuál es la historia que tiene el árbol de Navidad? Hay una infinidad de aristas en esto y de historias. Una de ellas dice que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que los habitantes de esa región celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, y que adornaban un árbol, ¿cierto?, en lo que era la fecha próxima a la Navidad cristiana. Y este árbol simbolizaba el árbol del universo, y en la copa del árbol decían los paganos, ahí era la morada de los dioses, el palacio de Odín, etcétera. Hay varias historias ahí al respecto. Bueno, en el año 680 al 754 vivió Bonifacio, que fue un evangelizador de Alemania, y la historia cuenta que él tomó un hacha y cortó ese árbol que representaba el paganismo y en su lugar plantó un pino, y en el cual se dice él simbolizó el amor de Dios, adornándolos con manzanas y con velas, teniendo cada una de estos elementos su sentido, ¿no? Era lo que simbolizaban, ¿no? Las manzanas simbolizaban el pecado original y las velas simbolizaban la luz de Jesucristo. Después, más tarde, se agregó otra tradición, ¿cierto?, a esta celebración de la Navidad, que es poner regalo bajo el árbol para los niños, y que se decían los europeos eran enviados por San Nicolás, o, o también llamado Santa Claus o Papá Noel, dependiendo de la zona de Europa de donde se hablaba acerca de esta tradición. El árbol de Navidad tuvo su recorrido histórico. Se sugiere que llegó a Alemania por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, y comenzó así su difusión, luego a Finlandia en 1800 y en Inglaterra en 1829,
se realizó o se adornó el primer árbol en el castillo de Windsor, ahí en el Palacio Real. Luego eso llega a España en 1870, también con sus distintos matices. El árbol de Navidad pasa entonces a ser un símbolo para la celebración occidental cristiana en general, ¿cierto? Y entonces tratando de darle, ¿cierto?, ese sentido cristiano, tratando de cristianizar lo que en sus orígenes fue una cuestión pagana. Entonces se añadieron elementos, o se le dio a los elementos ciertos sentidos, como la estrella que se ubica en la copa del árbol, que generalmente representa, entre comillas, para el cristiano la guía de Dios, como guió la estrella de Belén a los magos del Oriente. Las esferas tienen también un sentido religioso, o sentido entre comillas espiritual, como decíamos que Bonifacio había adornado el árbol con manzana, y ahora son esferas que representan en ella las tentaciones de la vida del creyente. También se añadieron no solo al árbol, sino también en otras cosas, lazos, estos nudos de cintas de colores, ¿cierto? Y se dice o se decía que representaban la unión de las familias que estaban alrededor de, ¿cierto?, de esta celebración. En fin, se le ha dado distintos significados a lo que es el árbol de Navidad. En algunos casos se ha espiritualizado, algo que no está en la Biblia, pero otra vez digo, se trató de cristianizar una costumbre que venía del mundo pagano, y entonces se le está dando un sentido cristiano, entre comillas, a esto. Ahora, entendemos que quien más propició este tipo de elementos fue la Iglesia Católica, ¿cierto?, donde además se comenzó a observar la celebración del nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Y también se dice que esta celebración es una forma de cristianizar una fecha pagana, que en la antigüedad se hablaba de el nacimiento de Semiramis, la madre de los cielos, a quien se le asociaba con Nimrod. Entonces, y los seguidores de esta religión pagana sostenían que había nacido el 25 de diciembre, por lo tanto había una tradición de que todos los años en esa fecha un árbol verde brotaba en Babilonia, y eso significaba que Nimrod decía que iba a estar con ellos siempre presente. Bueno, usted puede buscar, usted puede leer y usted puede encontrar que hay una serie más de ideas respecto a lo que significa el árbol de Navidad, en el intento de darle un sentido cristiano. Y también en muchos casos hay detractores absolutos de esta costumbre de poner un árbol de Navidad y iluminarlo, y también poder llenarlo de adornos para que tenga una mayor, que sea más vistoso, ¿no? En fin, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Bueno, aquí podemos ser radicales y decir el árbol de Navidad no es de ninguna manera una figura del cristianismo bíblico, ¿cierto? Y entonces hay que eliminar
para siempre esa figura de nuestras celebraciones, pero también donde aparece en la Biblia la celebración de la Navidad. No estoy diciendo que yo soy contra la celebración. No estoy diciendo que hay que olvidarse de celebrar Navidad. No estoy diciendo que este es el momento para cortar cadenas y yugos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que principalmente nunca debemos perder de vista cuál es el verdadero propósito de lo que ocurrió ese día que nació Cristo. Que no debemos olvidar de ninguna manera que la venida de Jesús, como dice el libro de Hebreos, cuando introduce al primogénito en el mundo, es un acto soberano y amoroso de Dios. Y no tiene que ver con una fecha, no tiene que ver con un día, tiene que ver con cada día de nuestra vida. Cristo está en nuestro corazón y Cristo no es un niño acostado en un pesebre y Cristo no es un niño en los brazos de su madre. Cristo es el Señor, Jesús es el Señor y Él está sentado a la diestra del Padre y tiene un nombre que es sobre todo nombre. De tal manera que hoy día, si nosotros celebramos a aquel que está sentado en el trono y no al niño que va a nacer, porque Él está ahora en gloria y majestad, y a causa de su exaltación es que nosotros somos salvos por su gracia. Por lo tanto, no olvidemos, Navidad tiene que ver con el propósito divino de salvar a todos aquellos que creen en Jesucristo el Señor. Vamos a seguir compartiendo más de estas cosas con el fin de que en nuestra mente y en nuestro corazón tengamos claridad de que Dios es el que hace todas las cosas y es soberano y preparó un día para nuestra salvación. Gracias al Señor, Dios nos bendice, Dios nos da de su gracia. El Señor está con nosotros. Amén.